Y mire, la debilidad por unos fideos calientes y recién hechos se hizo patente en el segundo Festival del Ramen. Aquí tenemos los detalles. Este domingo, decenas de capitalinos tuvieron la oportunidad de disfrutar parte de la riqueza gastronómica y artesanal de Japón a través del Festival de Ramen CDMX. ¿Pero qué es el ramen? Bueno, eso compone en tres cosas: en cardo, fideo y sus guarniciones que pone arriba. ¿Sí? Entonces hoy, por ejemplo, el festival hay más de como 10 variedades de fondos diferentes, más guarniciones cambia y más fideos cambia, o sea, delgado, ondulado, grueso, que ahí puedo tener como millones de combinaciones de diferentes preparaciones. Tal y como lo resalta el chef Shinichiro Nagata, el ramen tiene gran aceptación en los paladares mexicanos por su parecido a la preparación de la comida mexicana a base de caldos. Estoy bien seguro de que hay muchas similitudes en esas dos culturas, ¿sí? Por ejemplo, a mexicanos les gusta mucho a comer con cardo, así calientitos, ¿sí? Y eso yo creo que va muy bien con esa cultura. Los visitantes al festival nos compartieron parte de su experiencia al disfrutar de la gastronomía oriental desde el sorbo tradicional japonés. La variedad ahora que hay aquí pues está muy buena, muy variada, muy popular, y yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí pues nos encanta, y por eso todas las opciones que hay, a todas vamos. Además de ramen, los visitantes pudieron degustar postres y bebidas, así como participar en talleres y observar las danzas niponas más emblemáticas. Yo tiendo a ver series y tienes aquí la oportunidad de estar más cerca aquí con los platillos que tanto ves en alguna serie y son muy ricos, la verdad. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.